Arnaud Danjuma es el nuevo refuerzo del Valencia Club de Fútbol para la parte ofensiva del equipo de Corberán. Un jugador que, bueno, ha tenido diferentes experiencias en la liga. Este último año ha estado jugando cedido en el Girona, donde su paso por el conjunto catalán yo diría que no ha sido del todo positivo. Y es que, bueno, Arnaud Danjuma es un jugador que aquí en España ha tenido un momento brillante. Esa primera temporada en el Villarreal, donde parecía que era el típico futbolista de que lo tienen que fichar un equipo Premier por 50 millones, apuntaba a eso, era el típico fichaje que el Villarreal hace como apuesta de chico muy interesante de fuera de la Liga Española y que le sale realmente bien. El tema es que el Villarreal en este caso no lo vendió en su momento, como sí pudo hacer por ejemplo con Tierno Barri este mercado. No, Arnaud Danjuma prefirió quedárselo y después de esa primera temporada lo de Arnaud Danjuma ha sido un declive año tras año donde no ha conseguido adaptarse en ningún sitio. Arnaud Danjuma tuvo muchos problemas en su momento con la plantilla del Villarreal. Bueno, Marcelino dejó también en su momento ya de contar con él porque es un jugador que decía que era más un problema para el vestuario que otra cosa. Tiene ese famoso episodio con Raúl Albiol donde se tiraron pullas por redes sociales discutiendo a ver cuál era más malo, con indirectas del uno hacia el otro. En fin, si te peleas con tu propio capitán de vestuario, donde tampoco creo que Albiol estuviese muy acertado, no es una buena señal. Y bueno, siempre ha tenido esa fama Arnaud Danjuma de conflictivo, de encajar poco en el vestuario y con los compañeros al equipo donde iba, y por eso probablemente no ha terminado tampoco de encajar en ningún sitio donde ha estado, porque después de hacer esa gran temporada en el Villarreal, vemos cómo se ha marchado cedido al Tottenham, donde no lo hizo demasiado bien, luego se fue cedido al Everton, donde estuvo muy pero que muy mal, y luego esta última temporada en Girona. Son 3 cesiones de las cuales al Villarreal ninguna le ha salido bien. Ahora directamente ha preferido ya librarse del futbolista y es el Valencia quien lo ficha. A ver, por quedarnos con lo más cercano, que es su última temporada en Girona, hay que decir que Danjuma es un jugador que ha tenido algún partido puntual donde no ha estado mal, y eso se debe a que es un jugador que creo que el talento es indiscutible, su capacidad futbolística está ahí, es un jugador rápido, habilidoso, con buen golpeo, capacidad de regate, es un jugador que sus condiciones siempre han sido realmente buenas. El tema es que a esas buenas condiciones siempre había que ponerle una toma de decisiones mejorable y sobre todo cabeza. Es un jugador que se diluye durante los partidos, que se diluye de hecho durante las temporadas, y por eso finalmente su rendimiento nunca ha acabado de ser del todo positivo. Aquí lo tenéis, su primera temporada con el Villarreal son 10 goles en Liga, pese a que se perdió también bastantes partidos por lesión, y son 10 goles partiendo desde el extremo izquierdo, muy bien. La siguiente solamente 2 goles jugando ni 500 minutos. En el Tottenham sumó 163 minutos. En el Everton sumó 589. En el Girona año pasado sí que jugó bastante más de 1000 minutos, pero solamente 2 goles en 25 partidos. O sea, creo que el declive de Danjuma es una realidad. Ahora, ¿cómo puede encajar Danjuma en el Valencia? Yo puedo entender que el Valencia opte por el fichaje de Danjuma, pese a estos malos números de las últimas temporadas. ¿Por qué? Porque es un jugador que ha demostrado que el talento está ahí, que cuando tiene momentos de brillantez es un jugador capaz de elevar el techo competitivo del equipo. Y el Valencia, si quiere tener jugadores para optar a algo más, Danjuma es un buen nombre. ¿A qué me refiero? Danjuma es el tipo de jugador que tú vas noveno en Liga, ¿vale? A 4 puntos de Europa. Es un jugador que si lo tienes enchufado, es un jugador que te puede dar mucho, que te puede dar esa calidad diferencial para, en lugar de ser noveno, ser séptimo. Danjuma es capaz de eso. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si tú no tienes un Danjuma metido, si el equipo está jugándose el descenso, por ejemplo, y tienes que tirar por algo que te dé más seguridad, Danjuma no va a ser tu futbolista. Por eso en el Girona es un jugador que no ha terminado de encajar, en una mala temporada del Girona. Danjuma tiene algunos partidos, por ejemplo, recuerdo uno en Champions, no me acuerdo contra quién fue, donde el Girona pierde, pero de lo más salvable del partido fue Danjuma, por no decir que fue el mejor. Tú ves un Girona con jugadores que no tenían nivel para jugar Champions y de repente a Danjuma a tirar del carro en un contexto Champions. Porque si Danjuma está centrado y está metido en el partido, es que es ese nivel de futbolista. Y por eso le hemos visto en algún partido concreto tener ese nivel. Claro, ¿qué pasa? Que luego en un equipo que no funcionaba el año pasado como fue el Girona, que se diluía constantemente, y que claro, ahí Danjuma parecía que ni le apetecía, pues tuvimos imágenes dantescas como
Lo que vimos, por ejemplo, en el partido ante el Leganés, donde el Girona pierde y encaja un gol por una pérdida de Danjuma intentando un regate, luego Danjuma no baja a defender la acción, el Girona encaja gol y claro, Mitchell le echa una bronca a Danjuma y desde ahí no vuelve a jugar, de hecho Danjuma prácticamente ni un solo minuto. Entonces, ahí es un poco a lo que voy. Creo que el contexto le tiene que acompañar mucho, creo que él tiene que estar muy centrado y ahí Danjuma podrá aportar. No creo que ya vaya a ser nunca el jugador que pensábamos que podía ser tras su primer año en el Villarreal, ni mucho menos, pero sí creo que puede ser un Danjuma muy útil para el Valencia. Para mí lo bueno que tiene el Valencia es que no tiene la necesidad de que Danjuma sea un jugador principal. Que quizá el Girona, después de la lesión de Bryan Gil, sí que lo tuvo, porque apenas tenía ningún futbolista para ese perfil izquierdo. En el Valencia, si respeta las lesiones, la media punta creo que la tienen ya muy marcada con Luis Rioja, Dani Raba, Diego López. Es una línea de media puntas muy buena, donde Danjuma casi que puede ser más bien un plan B de revulsivo que te pueda cambiar el partido si sale bien desde el banquillo. Entonces, creo que el puesto de extremo izquierdo con Diego López está muy marcado. Incluso si Diego López se te lesionase, pues oye, puedes meter a Luis Rioja en banda izquierda y a Dani Raba en derecha y tampoco pasaría nada. O sea, Danjuma no viene a ser un jugador capital para Corberán. Por eso me parece que tiene sentido arriesgar por él. Tiene sentido que el Valencia lo intente. Porque es un jugador que te puede dar ese plus, pero no va a ser un jugador por el que dependa salvarte o no salvarte, por ejemplo. La temporada del Valencia no va a cambiar por fichar a Danjuma. Pero creo que en un momento clave sí te puede dar ese impulso competitivo por el propio nivel del futbolista, que a lo mejor te hace soñar con un poquito más. Entonces, no está mal. También os digo, si el Valencia se está jugando el descenso, Danjuma es un jugador que yo ni convocaría visto lo que hemos visto. Esa es mi opinión de Arnaud Danjuma, de la Cobra Danjumágica, como también es conocido y le digo yo personalmente. Me deja bastante incertidumbre su fichaje y siempre va a estar, pues eso, el debate de que más allá de lo futbolístico, dentro del vestuario parece también ser una pieza un poquito conflictiva. A ver si en Valencia puede adaptarse un poco más con sus compañeros a ese entorno de lo que lo hizo en el Villarreal.